El saludo, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver el módulo 12, es extremos absolutos. Exactamente la lección 12, máximos y mínimos absolutos. Entonces yo voy a ir siguiendo la presentación, que no la tengo aquí proyectada, pero voy a ir siguiendo la presentación. Entonces, el valor máximo absoluto de una función, o sea que ahora vamos a tener una función definida en un intervalo, o sea, es decir, que este sería el dominio de esa función. Entonces, el máximo absoluto es el valor más grande de f de x. O en otras palabras, pues es el punto más alto. Recuerden que tenemos dónde ocurre el máximo y cuál es el valor máximo. Entonces, si tenemos la misma función definida en un intervalo, en un dominio de A hasta B, el valor mínimo absoluto pues sería el valor más grande es el máximo absoluto y el valor más pequeño sería el mínimo absoluto. Entonces el valor más pequeño es el mínimo absoluto. Pues ya les voy a hacer un ejemplo gráficamente. Por ejemplo, tenemos esta gráfica, entonces, definida en un intervalo o una función definida en el intervalo A hasta D. Realmente aquí dice, al inicio dije AB, pero eso es un ejemplo, ¿no? Son dos valores, o sea, yo defino el intervalo en dos valores. Aquí lo definí entre A hasta D. Entonces supongamos que aquí digo que la función haga esto, baje y luego suba, ¿sí? Entonces, miren que como es definida en un intervalo, decimos que aquí termina la función y aquí comienza la función. Entonces, supongamos que aquí tenemos un punto B y que aquí tenemos un punto C. Entonces, como la función inicia en A y termina en D, o sea, no sigue, o sea, no tiene la flecha de que continúa, por eso es en un intervalo, pues el punto más alto o el valor más grande de la función sería el máximo absoluto, que en este caso es aquí, en D. Este sería el máximo absoluto. ¿Dónde ocurre ese máximo absoluto? Ocurre en D. O sea, aquí ocurre el máximo absoluto. Ahora, si nos preguntamos por el mínimo absoluto, si la gráfica, así como está la gráfica, el mínimo absoluto es el valor más pequeño, que sería el A. ¿Sí? O sea, este sería un mínimo absoluto. Sin embargo, puede ocurrir de que una función en un intervalo tenga dos mínimos absolutos o dos máximos absolutos. Me explico, por ejemplo, donde esta curva bajara un poco más, o sea, donde yo bajara la curva, por ejemplo, llegar aquí y aquí subiera, y donde estos dos puntos tuvieran la misma altura, ¿sí? Pues significaría que aquí también hay un mínimo absoluto, porque tienen la misma altura. En este caso, pues son mínimos. O tienen el mismo valor. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues
los mínimos absolutos ocurren en A y ocurren en C. El B, o sea, aquí, este es un máximo, pero no es un máximo absoluto. ¿Sí? ¿Listo? Porque no es más alto ni está igual al que ocurre en D. Podemos decir que este es un máximo local, ¿sí? Pero no es un máximo absoluto. Entonces, ahora sí vamos a ver ejemplos de cómo calcular máximos absolutos o mínimos absolutos. Entonces, primero tenemos la función 1 más 12x menos x a la 3. Entonces, el dominio o el intervalo nos define entre 1 y 3. ¿Listo? Entonces, el primer paso, como ya ustedes saben, es encontrar la primera derivada. ¿Listo? Entonces, si derivamos f, la derivada de 1 es 0, la derivada de 12x es 12 y la derivada de x cubo es menos 3x al cuadrado. Entonces tenemos que hallar los puntos críticos o los números críticos. Entonces, para hallar eso, los números críticos, el segundo paso es igualar la primera derivada a 0. Es decir, que nos va a quedar 12 menos 3x cuadrado igual a 0. Entonces aquí nosotros podemos despejar x, entonces nos va a quedar 12 igual a 3x al cuadrado. Luego dividimos ambos lados entre 3 para dejar el x cuadrado sola. Cancelamos, 12 sobre 3 da 4, entonces x cuadrado es igual a 4. Y para eliminar el cuadrado nosotros podemos sacar raíz cuadrada en ambos lados. Recuerden que cancelamos el cuadrado con la raíz. Y el 4, la raíz tiene una solución positiva y una solución negativa. Es decir, que un número crítico es x igual a menos 2 y otro número crítico es x igual a 2. Sin embargo, vamos a mirar que los números críticos estén en el intervalo, ¿no? Entonces, el intervalo es 1,3. Solamente me interesa lo que pasa entre 1 y 3. La pregunta es, ¿cuál de los dos valores críticos está contenido en el intervalo o en el dominio donde me interesa encontrar el máximo o el mínimo? Pues solamente si usted grafica la recta de 1 a 3, el único que cae ahí es el 2. ¿Sí? Por lo tanto, el menos 2 no nos interesa. ¿Listo? Entonces, en el otro paso, para encontrar los máximos y los mínimos, cuando nos definen un intervalo, pues nosotros tenemos los valores del dominio, que es 1 a 3, y tenemos que el punto crítico que nos interesa es x igual a 2. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir en la función original el 1, el 3, o sea, los dos valores extremos del dominio y el número crítico que es el 2. Entonces, si sustituimos f de 1, daría 1 más 12 por 1 menos 1 al cubo. Esto nos daría 1 más 12 menos 1 igual a 12. Ahora, si sustituimos f de 2, o sea, este es el número crítico, entonces nos quedaría 1 más 12 por 2 menos 2 a la 3,
sería 1 más 24, 2 a la 3 es 8. Y esto nos daría 17. Luego sustituimos el extremo superior del intervalo del dominio, que es el 3. Sería 1 más 12 por 3 menos 3 al cubo. Esto da 1 más 36 menos 27. Y esto nos daría 10. Entonces ahora usted compara entre el 12, el resultado, el 17 y el 10. ¿Cuál es el máximo? Pues el valor máximo es el 17, el valor máximo absoluto. ¿Sí? Ahora, entre 12 y 10, ¿cuál sería el valor mínimo absoluto? Pues sería el 10. Este sería el valor mínimo absoluto. ¿Qué quiere decir? Pues que el valor máximo absoluto es y igual a 17 y ocurre en x igual a 2, es decir, en el número crítico. Luego, el valor mínimo absoluto es y igual a 10 y ocurre en el extremo o en el valor extremo de x igual a 3. Y esa es la forma más sencilla pues de hallar máximos y mínimos absolutos. ¿Sí? Ahora pues voy a hacer las actividades que hay ahí de práctica. Entonces, por ejemplo, dice el primero es f de x igual a 3 más 4x menos x al cuadrado. Mire que también nos pueden decir en el intervalo 0, 3. Entonces, el primer paso, voy a llamarlo el A, es encontrar la primera derivada. La derivada de 3 es 0. La derivada de 4x es 4. Y la derivada de x cuadrado sería menos 2x. Noten que esto es una función lineal, ¿sí? Porque en el examen se equivocaron o vi que se estaban confundiendo en esto. Esto es una función lineal. Entonces, en el segundo paso, para hallar los números críticos, hay que igualar la primera derivada a 0. Entonces sería 4 menos 2x igual a 0. Entonces esto es 4 igual a 2x, despejando x. O sea, este que está negativo lo voy a pasar al lado derecho positivo. Luego divido entre 2, cancelo y 4 sobre 2 nos da 2. Quiere decir que solo hay un número crítico o un punto crítico. Solamente hay uno. No siempre van a haber dos. Entonces, en este caso, como nos dan un intervalo, tenemos que mirar que este número crítico esté contenido en 0,3, que efectivamente está contenido. Entonces, lo que tenemos que hacer en el paso C es evaluar en la función original. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer f de 0. Sería 3 más 4 por 0 menos 0 al cuadrado. Que al final esto nos va a dar 3 más 0 menos 0 y esto va a dar 3. Luego f de 2 sería 3 más 4 por 2 menos
2 al cuadrado. Entonces sería 3 más 8 menos 4. Entonces 8 y 3, 11. Y 11 menos 4 nos daría 7. Entonces luego tiene que hacer f de 3. Entonces sería 3 más 4 por 3 menos 3 a la 2. Sería 3 más 12 menos 9. Y esto nos daría 6. Entonces de estos tres usted tiene que mirar que este sería el mínimo absoluto. Y el 7 sería el máximo. Entonces usted ¿qué va a decir? Voy a escribirlo por aquí para no irme a la otra. Entonces usted ¿qué va a decir? Usted va a decir que y igual a 3 es un valor mínimo absoluto. Ocurre en x igual a 0. Y va a decir que y igual a 2, perdón, y igual a 7 es un máximo absoluto que ocurre en x igual a 2. ¿Listo? O sea que aquí solamente, en resumen, hay que calcular la primera derivada, igualarla a 0, encontrar el punto, el número crítico o los números críticos, mirar que esos números críticos estén dentro del intervalo que nos dan y luego sustituir el número crítico, que en este caso es 2, en la función original y también los extremos, el mínimo y el mínimo y el máximo del intervalo que nos dan en la función, o sea, del dominio. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Un ejercicio 2. Entonces, en realidad este sería el número 3. Que está ahí en la presentación como actividad. F de x y ustedes pueden intentar el 2. X cuadrado menos 6x más 7. Entonces ahora nos dice que es 1 menor o igual que x menor o igual que 6. Esto es lo mismo que decir 1,6. Entonces el primer paso es derivar. Entonces la primera derivada sería 2x menos 6. La derivada de 7 es 0. El segundo paso, igualar la derivada a 0. O sea que 2x menos 6 igual a 0. Y despejar x. Entonces sería 2x igual a 6. Divido entre 2, cancelo. Y nos quedaría x igual a 3. Mire que solamente estamos obteniendo un número crítico. No siempre debe ser 1, no siempre deben ser 2. ¿Listo? En este caso solo obtuvimos 1. Miren que en el primer ejemplo que hice obtuvimos 2 números críticos. En el segundo obtuvimos 1. Y ahorita en el tercero que estoy haciendo también obtuvimos un número crítico. Entonces el tercer paso es sustituir en la original. Entonces sustituir el número crítico, pero también debo sustituir los intervalos del dominio. O sea que debo hacer f de 1. Debo hacer el número crítico f de 3. Y debo hacer f de 6. Y de ahí voy a comparar los resultados para saber cuál es un máximo absoluto
¿Y cuál es un mínimo absoluto? Entonces me quedaría 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 7, que sería 1 menos 6 más 7, y esto nos da 2. El segundo sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 7, que sería 9 menos 6 por 3, 18, más 7, y esto nos daría negativo 2. Ahora sería 6 al cuadrado menos 6 por 6 más 7, que sería 36 menos 36 más 7, y esto se cancela, así que queda 7. Entonces comparamos de los tres, el mínimo sería el menos 2, este sería el mínimo absoluto, y el 7 sería el máximo. O sea que y igual a menos 2 es un mínimo absoluto. Y voy a escribir en x igual a 3, porque ahí es donde ocurre. Y y igual a 7 es un máximo absoluto en x igual a 6. ¿Listo? Entonces esa sería la clase de hoy. Es más bien corta, y ahora lo que sigue es que ustedes realicen la asignación.